Marta se encontraba en la cocina de su pequeño apartamento en Madrid, rodeada de facturas que parecían multiplicarse como conejos. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire, pero su calidez no lograba borrar la sensación de desesperación que la invadía. En la mesa, un montón de papeles contaba una historia de deudas acumuladas, un alquiler atrasado y un futuro incierto. Desde la muerte de su madre, el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros, y cada día se sentía más aplastada por la presión. Mientras trataba de organizar las facturas, su mente divagaba hacia los recuerdos de su infancia. Su madre siempre le había enseñado a ser fuerte, a luchar por lo que quería, pero a veces, la vida se tornaba demasiado complicada. ¿Cómo se supone que voy a salir de esto?, murmuró para sí misma, sintiéndose atrapada en un laberinto sin salida. La angustia la invadía, y apenas podía concentrarse en las cuentas que exigían su atención. Marta, cariño, tienes que ser fuerte, se decía a sí misma, intentando infundirse un poco de ánimo. Pero cada palabra sonaba vacía, un eco de su propia desesperanza. Sin saber qué hacer, decidió salir a dar un paseo. El aire fresco de la mañana le dio un leve respiro, y al caminar por las calles de su barrio, se preguntaba si alguna vez podría volver a sonreír sin que una nube de preocupación la siguiera. La vida parecía haberle dado la espalda, y mientras se adentraba en sus pensamientos, no se dio cuenta de que se acercaba a un café que frecuentaba. Al entrar, el aroma del café recién hecho la envolvió, y se sintió un poco más tranquila. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando las personas pasar. En una mesa cercana, escuchó a un grupo de amigas hablando animadamente. Sus risas y charlas despreocupadas contrastaban con la seriedad de su situación, pero algo en la conversación llamó su atención. He oído hablar de un sitio de encuentros de lujo, donde las mujeres pueden ganar dinero simplemente pasando tiempo con hombres ricos, comentó una de ellas, con un tono que mezclaba curiosidad y emoción. Marta, intrigada, inclinó ligeramente la cabeza para escuchar mejor. La idea parecía tan lejana de su mundo, pero la desesperación la empujaba a considerar todas las opciones. Las amigas continuaron hablando sobre la experiencia de otras mujeres que, al parecer, habían encontrado en ese tipo de encuentros no solo una forma de salir de apuros, sino también una oportunidad para disfrutar de cosas que nunca habían imaginado. La verdad es que, al principio, me parecía raro, pero luego me di cuenta de que es solo una forma diferente de conocer gente, dijo otra mujer, con una sonrisa traviesa. Marta sintió un cosquilleo en su interior. ¿Podría ella hacer algo así? La idea la asustaba, pero también la atraía. ¿Aceptar un acuerdo que la llevara a tener un respiro financiero? La conversación continuó, pero sus pensamientos se centraron en esa posibilidad. Podía sentirse culpable por considerar algo así, pero sus circunstancias la empujaban a buscar alternativas. Después de terminar su café, decidió regresar a casa, pero la idea del sitio de encuentros no la abandonaba. Se sentó frente a su computadora, revisando diferentes páginas y foros, tratando de entender cómo funcionaba. Era un mundo nuevo, lleno de promesas y riesgos. Pero, en su corazón, algo le decía que necesitaba tomar una decisión. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Se imaginó a sí misma en una situación diferente, rodeada de lujos y sin preocupaciones financieras. La imagen era tentadora, pero también estaba cargada de dudas. ¿Qué pensaría su madre de eso? ¿Estaría traicionando sus principios por un poco de dinero? Finalmente, la fatiga la venció, y se quedó dormida con pensamientos confusos en su mente. En sus sueños, se veía viviendo en una mansión, disfrutando de cenas elegantes y riendo con amigos despreocupados. Se imaginaba viajando por el mundo, sintiéndose libre y feliz. Pero también había una sombra que la seguía,
una voz que susurraba que todo eso tenía un precio. A la mañana siguiente, Marta despertó con una mezcla de determinación y miedo. Sabía que debía hacer algo para cambiar su situación. Con un suspiro profundo, tomó su computadora y, con manos temblorosas, comenzó a crear un perfil en el sitio de encuentros que había investigado. La pantalla brillaba ante ella, y cada clic la acercaba más a una decisión que podría cambiar su vida. Solo un perfil, se dijo, como si intentara convencerse de que no estaba haciendo nada malo. Pero, a medida que llenaba los campos, una oleada de inseguridad la invadió. ¿Era realmente eso lo que quería? ¿Estaba dispuesta a arriesgar su dignidad por dinero? Mientras contemplaba su imagen en la pantalla, recordó las lecciones de su madre sobre la importancia de la integridad. Pero la necesidad era apremiante, y la idea de poder salir de su situación la impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de horas de deliberación, hizo clic en crear perfil. La confirmación apareció en la pantalla, y un nudo en su estómago se formó. Marta se quedó mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de alivio y pánico. Había dado el primer paso hacia un camino que podría transformarse en algo inesperado. Pero, en el fondo de su corazón, sabía que no podía retroceder. Tenía que seguir adelante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, los sueños la atraparon de nuevo. Pero de esta vez, no eran solo visiones de lujo y felicidad. También había sombras de desconfianza, de decisiones difíciles y de caminos inciertos. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar el equilibrio entre lo que deseaba y lo que realmente necesitaba. Con la mente llena de preguntas, se quedó dormida, deseando que la respuesta llegara con la luz del día. Marta se encontraba en un estado de nerviosismo palpable mientras se arreglaba frente al espejo en su pequeño apartamento. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su rostro y acentuando las sombras de la preocupación. Había pasado una semana desde que había creado su perfil en el sitio de encuentros de lujo, y ahora, por fin, había recibido un mensaje de Javier, un empresario de éxito. Habían acordado encontrarse esa noche en un lujoso restaurante en el centro de la ciudad, y el solo pensamiento de ello le causaba una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Y si no le gusto? ¿Y si me siento fuera de lugar? Pensaba, mientras se ponía un vestido negro que le había pertenecido a su madre. Era elegante y, aunque un poco ajustado, le hacía sentir más segura. Se miró de nuevo en el espejo, tratando de convencerse de que todo saldría bien. Es solo una cena, se dijo a sí misma, pero en el fondo sabía que esa noche podría cambiar el rumbo de su vida. Al llegar al restaurante, la opulencia del lugar la abrumó. Las luces tenues, las mesas finamente vestidas y el suave murmullo de conversaciones elegantes la hacían sentir como una intrusa. Se detuvo un momento en la entrada, tomando aire profundamente para calmar sus nervios, cuando vio a Javier. Él estaba allí, de pie junto a la entrada, una sonrisa encantadora en su rostro. Vestía un traje a medida que acentuaba su figura atlética, y su mirada se iluminó al verla. «Marta, qué bien que llegaste», dijo Javier, extendiendo la mano para saludarla. Su voz era cálida, y en ese instante, algunos de los temores de Marta comenzaron a disiparse. «Gracias por la invitación», respondió ella, sintiendo una oleada de confianza al notar que la miraba con interés genuino. Una vez sentados, el ambiente se volvió más relajado. Javier comenzó a hablar de sus viajes, de cómo había llegado a construir su imperio empresarial. «La vida es un viaje lleno de sorpresas», comentó, mientras un camarero servía el vino. «A veces, hay que arriesgarse para conseguir lo que uno quiere». Marta, aunque intrigada por su historia, no pudo evitar preguntarse qué lo había llevado a contactarla. «¿Y tú? ¿Qué te llevó a este mundo?», preguntó, buscando entender mejor sus intenciones. Javier sonrió, un destello de complicidad en sus ojos. «A veces, también es un intento de escapar de la soledad.
La gente asume que tener éxito significa ser feliz, pero la verdad es que podemos sentirnos solos incluso en medio de la multitud. La conversación fluía de manera natural, y Marta comenzó a sentirse más cómoda. Hablaron de libros que ambos amaban, de películas que los habían conmovido y de sueños que habían dejado atrás. Siempre quise aprender a tocar el piano, confesó ella, alzando una ceja. Pero la vida se interpuso. Tal vez deberías intentarlo de nuevo. Nunca es tarde para seguir tus pasiones, sugirió Javier, observándola con atención. Sus palabras resonaban en Marta, quien no solo se sentía escuchada, sino también comprendida. Los minutos se convirtieron en horas, y mientras la cena avanzaba, Javier se inclinó un poco más cerca de la mesa. Marta, me ha gustado mucho nuestra conversación. Eres una mujer fascinante, dijo, su voz suave y persuasiva. Me gustaría proponerte algo. El corazón de Marta dio un vuelco. ¿Qué podría ser? ¿Un nuevo proyecto? ¿Un viaje? Pero Javier continuó. Me gustaría que consideraras acompañarme en algunas de mis reuniones y eventos. Te ofrecería una compensación por tu tiempo. Sé que estás enfrentando momentos difíciles, y creo que podríamos hacer un buen equipo. Marta se quedó en silencio. Las palabras de Javier resonaban en su mente, pero no sabía cómo responder. ¿Te refieres a que me pagarías por pasar tiempo contigo?, preguntó, tratando de entender la naturaleza de su propuesta. Sí, pero no lo tomes a mal. No es solo un acuerdo comercial. Estoy buscando a alguien con quien compartir momentos, y creo que podría ser esa persona, explicó Javier, con una sinceridad que sorprendió a Marta. Es solo que, no sé si estoy lista para eso, murmuró ella, con la mirada baja. La idea de ser vista como alguien que se vendía la incomodaba, pero al mismo tiempo, la tentación de una vida más fácil era fuerte. Esto es muy nuevo para mí. Entiendo. No quiero presionarte, dijo Javier, levantando las manos en un gesto de calma. Solo quiero que sepas que estoy aquí si decides que quieres intentarlo. No hay presión. Marta sintió un torrente de emociones. Por un lado, la oferta era tentadora, podría salir de su situación financiera complicada. Pero, por otro lado, había algo en la conexión que habían establecido que la hacía dudar. ¿Podría ser posible que lo que había entre ellos fuera más que un simple contrato? Déjame pensarlo, respondió finalmente, sintiendo que era lo más prudente. Javier asintió, pero su expresión mostraba que había una chispa de decepción. La noche avanzó, y a medida que la cena llegaba a su fin, Marta no podía dejar de pensar en la propuesta. Había algo en la forma en que Javier la miraba, en la forma en que escuchaba lo que decía, que la hacía sentir valorada. Sin embargo, había una voz en su interior que le advertía que debía tener cuidado. Cuando finalmente se despidieron en la puerta del restaurante, Javier se inclinó un poco hacia ella. No importa lo que decidas, Marta, me alegra haber pasado esta noche contigo. Eres una mujer increíble, y tienes mucho potencial. Gracias, Javier. Realmente lo aprecio, respondió ella, sintiendo el peso de su mirada. Se dio la vuelta y se alejó, su mente llena de pensamientos contradictorios. Mientras caminaba de regreso a casa, el aire fresco de la noche la envolvió. Las luces de la ciudad titilaban a su alrededor, pero su mente estaba ocupada con la propuesta de Javier. Nunca había imaginado que se vería en una situación así, y la idea de aceptar un acuerdo de ese tipo la perturbaba. Pero, ¿cuáles eran sus opciones? ¿Realmente podía permitirse ser orgullosa en un momento así? Al llegar a su apartamento, se sentó en el borde de la cama, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Miró su reflejo en el espejo, recordando la sonrisa de Javier y sus palabras. «Eres increíble», resonaban en su mente. Quizás, solo quizás, esta podría ser una oportunidad que cambiaría su vida. Con el corazón acelerado, Marta sabía que debía tomar una decisión. Pero en ese momento,
La única certeza que tenía era que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Marta se sentó en el borde de la cama, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Había pasado días reflexionando sobre la propuesta de Javier, y ahora, con la noche a la vuelta de la esquina, sentía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. La habitación estaba iluminada por la tenue luz de una lámpara de pie, y el aire estaba impregnado de un ligero aroma a jazmín que provenía de una vela que había encendido para calmar sus nervios. Se levantó y fue al armario. Frente a ella, una serie de prendas elegantes colgaban, esperando ser elegidas para la noche. ¿Qué debo ponerme?, se preguntó en voz alta, como si la ropa pudiera hablar y ofrecerle consejo. Optó por un vestido negro que le quedaba ceñido, uno que había guardado para una ocasión especial. Se miró en el espejo, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, se veía bien. Pero al mismo tiempo, se sentía vulnerable. Mientras se preparaba, su mente viajaba a la conversación que había tenido con Javier en el restaurante. Él era encantador y, a pesar de su riqueza, parecía genuinamente interesado en ella. ¿Y si no es solo un juego para él?, pensó. Aceptar su oferta significaba entrar en un mundo que nunca había considerado, un mundo donde el dinero podía cambiarlo todo, incluso la percepción de uno mismo. La hora de la cita se acercaba, y Marta sintió que el tiempo se movía más rápido de lo normal. Decidió que no podía dejar que el miedo la controlara. Es solo una noche, se repitió, mientras se aplicaba un poco de perfume. Solo una noche. Finalmente, salió de su casa y se dirigió hacia la elegante mansión de Javier, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y ansiedad. Cuando llegó, la mansión era aún más impresionante de lo que había imaginado. Las luces suaves iluminaban el camino de entrada, y una música suave se escuchaba a lo lejos. Marta subió los escalones, sintiendo que cada paso la acercaba a un destino incierto. Al llegar a la puerta, un mayordomo la recibió con una sonrisa y la condujo hacia el interior. La sala estaba decorada con un gusto exquisito, con muebles elegantes y obras de arte que adornaban las paredes. Javier la esperaba en el centro de la sala, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que iluminaba su rostro. «Marta, qué bien que has venido», dijo, acercándose para darle un suave beso en la mejilla. «Espero que estés lista para una noche inolvidable». «Lo estoy», respondió ella, intentando sonar más segura de lo que realmente se sentía. A medida que la noche avanzaba, la tensión entre ellos comenzó a disiparse. Javier era un excelente anfitrión, y la forma en que la miraba la hacía sentir especial. «¿Te gustaría un poco de vino?», preguntó, ofreciendo la copa que tenía en la mano. «Sí, por favor», dijo Marta, aceptando el líquido rojo que parecía brillar bajo la luz. Mientras sorbía, notó que Javier la observaba con atención. «¿Qué te parece mi casa?», preguntó él, rompiendo el hielo. «Es impresionante. Nunca había estado en un lugar así», admitió ella, sintiendo que la admiración era genuina. «Tienes un gran gusto». «Gracias. He trabajado duro para tener lo que tengo, pero a veces me pregunto si realmente vale la pena», dijo Javier, su tono de voz cambiando. Marta se sorprendió por su sinceridad. «A menudo siento que la gente solo me ve como un hombre de negocios exitoso y no como alguien con inseguridades o miedos». «¿Inseguridades? No lo parecería», respondió Marta, sintiendo una conexión inesperada. «Tienes todo lo que muchas personas sueñan tener. Y sin embargo, aquí estoy, en una noche como esta, sintiéndome solo», confesó él, su mirada distante. Marta sintió una punzada en el corazón. «A veces, el dinero no puede comprar compañía, ¿verdad?». «Es cierto», admitió ella, sintiendo que la conversación tomaba un giro más profundo. «Yo he estado en una situación difícil. La muerte de mi madre y los problemas financieros me han hecho cuestionar muchas cosas. Lo siento»,
dijo Javier, su voz ahora suave. No sabía que estabas pasando por eso. La vida puede ser realmente dura. Sí, lo es, respondió Marta, sintiendo que las palabras se deslizaban fácilmente entre ellos. A veces, uno se siente atrapado y sin salida. Y a veces, uno tiene que tomar decisiones difíciles para sobrevivir, dijo Javier, mirándola intensamente. Marta se sintió expuesta, como si Javier pudiera ver a través de su fachada. Es por eso que te propuse este acuerdo. Quiero que disfrutes de una noche sin preocupaciones. La conversación se detuvo por un momento, cargada de emociones. Marta sintió que su mundo y el de Javier, aunque tan diferentes, estaban entrelazados de alguna manera. Quizás esta noche no sea solo sobre el dinero, pensó. Pero antes que pudiera explorar esa idea, el sonido del timbre interrumpió la atmósfera. Eso debe ser la cena, exclamó Javier, y se dirigió hacia la puerta. Marta aprovechó el momento para respirar hondo, intentando calmar la inquietud que la invadía. Sin embargo, el aire se tornó más pesado cuando Javier abrió la puerta y un hombre entró con una sonrisa amplia, pero su rostro se congeló al ver a Marta. «Marta, ¿eres tú?», preguntó el hombre, su voz llena de incredulidad. Era un viejo amigo de la universidad, alguien a quien no había visto en años. «No puedo creer que te encuentre aquí, con él». Marta se sintió atrapada, el corazón le dio un vuelco. «Carlos», murmuró, sintiendo que el aire se volvía espeso. Javier se giró, un atisbo de confusión en su rostro. «¿Te conoces?», preguntó, una nota de tensión en su voz. «Sí, éramos amigos en la universidad», respondió Marta, intentando mantener la compostura. «Pero, no es lo que parece». «No es lo que parece», interrumpió Carlos, su expresión entre la incredulidad y la decepción. «Así que ahora estás saliendo con un tipo como él. Por dinero». Marta sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No es así, Carlos. No es solo por dinero. Hay más en esto». «¿Más? ¿Qué más hay? ¿Te vendiste a un millonario para salir de tus problemas?», preguntó Carlos, la rabia y la incredulidad mezclándose en sus palabras. «Carlos, por favor». «No es así», insistió Marta, sintiendo que la situación se volvía cada vez más incómoda. Javier se mantuvo en silencio, observando la escena con atención. «¿Y si realmente estoy aquí porque quiero? ¿Y si hay algo más entre nosotros?», interrumpió Marta, sintiendo que la defensa de su dignidad era lo único que le quedaba. La tensión en el aire era palpable, y Marta sabía que aquella noche había tomado un giro inesperado, uno que podría cambiarlo todo. Marta sentía la presión en el aire, como si cada respiración que tomaba la acercara un paso más a la tensión que había surgido tras la llegada inesperada de su antiguo amigo, Carlos. Mientras se la miraba con una mezcla de sorpresa y desdén, su corazón latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de aquella situación incómoda. La música suave que sonaba de fondo parecía ahogarse en el bullicio de sus pensamientos. «¿Qué estás haciendo aquí, Marta?», preguntó Carlos, su voz firme y acusadora. «¿Desde cuándo te vendes de esta manera?». Marta se sintió herida. Sabía que Carlos hablaba desde su propia confusión y desprecio, pero eso no hacía que las palabras dolieran menos. «No se trata de eso, Carlos. Este es solo un acuerdo». «No es lo que piensas», intentó explicar, su voz temblando un poco. «¿Un acuerdo? ¿De verdad crees que eso justifica lo que estás haciendo? Te veo con este hombre y me pregunto en qué te has convertido», replicó Carlos, cruzando los brazos sobre su pecho, como si se protegiera de lo que veía. Javier, que había estado observando en silencio, decidió intervenir. Se acercó a Marta y puso una mano en su hombro. «Marta no se está vendiendo, Carlos. Ella está tomando decisiones difíciles en un momento complicado de su vida. Todos enfrentamos luchas, y lo que puede parecer fácil desde fuera puede ser mucho más complejo». Carlos frunció el ceño, claramente no dispuesto a aceptar la defensa de Javier. «¿Y tú quién eres para hablar? Solo eres un millonario que juega con los sentimientos de las mujeres. ¿Qué sabes tú de sus luchas? Quizás no sepa todo,
pero he estado donde ella está. La vida no es solo blanco y negro, y las decisiones que tomamos son a menudo más complicadas de lo que parecen, contestó Javier, su voz tranquila pero firme. Marta está aquí porque quiere, porque ha decidido que esto es lo mejor para ella en este momento. No deberías juzgarla tan rápidamente. El ambiente se volvió tenso. Marta sintió que el aire se volvía pesado, y el eco de la conversación parecía resonar en su mente. Carlos, por favor, entiende que todo esto es difícil para mí, dijo finalmente, tratando de rebajar la tensión. No es solo sobre el dinero. Hay más en juego aquí. Carlos la miró con incredulidad. ¿Qué más hay, Marta? ¿Qué podría ser más importante que tu dignidad? Quizás no entiendas lo que es perderlo todo, dijo ella, sintiendo la rabia y la tristeza mezclarse en su pecho. No sabes lo que es tener que pelear por cada centavo, por cada día. A veces, las decisiones que tomamos son las únicas que tenemos. Justo cuando la conversación se tornaba más intensa, Javier se inclinó hacia Marta, su mirada suave y comprensiva. ¿Quieres que hablemos en privado, Marta? Le preguntó, y ella asintió, agradecida por la oportunidad de escapar de la presión de Carlos. Se alejaron un poco, encontrando un rincón más tranquilo de la fiesta, donde la música no podía ahogar sus palabras. ¿Estás bien?, preguntó Javier, su voz llena de preocupación. Más o menos. Carlos no entiende. Nadie entiende, respondió Marta, sintiéndose vulnerable. No quería que me viera así. No quiero que piense que me he rendido. Tu valor no se mide por las decisiones que tomas en momentos difíciles, dijo Javier, mirándola a los ojos. Todos enfrentamos desafíos, y a veces, las opciones que tenemos no son las que quisiéramos. Lo importante es que lo haces para sobrevivir, no porque no tengas otra opción. Marta sintió que una lágrima se escapaba de su ojo. Es difícil. Me siento atrapada. Por un lado, estoy agradecida por esta oportunidad, pero por otro, no quiero que la gente me vea así. Te ves valiente, dijo Javier con sinceridad. A veces, lo más difícil es seguir adelante cuando todo parece oscuro. Hablaste de dignidad, pero recordar que tienes el derecho de tomar decisiones para tu vida es parte de eso. No dejes que nadie te haga sentir menos por ello. Las palabras de Javier resonaron en su interior, dándole un poco de consuelo. Gracias, Javier. No sé qué haría sin tu apoyo en este momento. La conversación se tornó más íntima, y Marta comenzó a abrirse sobre sus luchas financieras y las presiones que había enfrentado desde la muerte de su madre. Desde que ella se fue, todo se volvió más complicado. No solo he perdido a mi madre, sino también la estabilidad que una vez tuve. Las facturas se acumulan, y siento que estoy corriendo en círculos. Javier escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza mientras ella hablaba. Lo siento mucho, Marta. Nunca es fácil perder a alguien que amas. Y la presión de las finanzas puede ser abrumadora. Pero recuerda, no estás sola. Todos enfrentamos batallas, y a veces, compartirlas puede aliviar parte de la carga. Es extraño hablar de esto con alguien que apenas conozco, pero de alguna manera, siento que puedo confiar en ti, admitió Marta, sintiendo que un lazo emocional se formaba entre ellos. Quizás porque no me juzgas. Siempre estaré aquí para ti, sin juicios, respondió Javier, su voz suave. Si necesitas hablar, o si necesitas ayuda, no dudes en decírmelo. Me preocupa tu bienestar. La conversación fluyó, y aunque el ambiente de la fiesta seguía vibrante, ambos se sintieron en su propio mundo, donde las risas y la música se desvanecieron en el fondo. Marta nunca había imaginado que podría compartir sus miedos de esa manera, pero algo en Javier le daba confianza. Cuando la noche llegó a su fin y la luz del día comenzaba a asomarse por el horizonte, Javier se volvió hacia Marta. Antes de que te vayas, hay algo que quiero darte, dijo, sacando un cheque de su bolsillo. Sé que esto puede parecer extraño, pero quiero que lo tomes.
Es una ayuda, algo para aliviarte un poco. Marta miró el cheque, y su estómago se retorció. No sé si puedo aceptarlo, Javier. Siento que esto cambiaría nuestra conexión. No quiero que esto se base en dinero. Entiendo tus sentimientos, y aprecio tu sinceridad, respondió Javier, su expresa o seria. Pero no quiero que te sientas presionada. Tómalo como una forma de apoyo, no como un pago. La decisión es tuya. Marta se sintió atrapada entre el deseo de aceptar la oferta, que podría aliviar su carga financiera, y el temor de que eso distorsionara la relación que comenzaba a construir con Javier. Necesito tiempo para pensar, dice finalmente, guardando o cheque en su bolsa. No quiero que eso interfira no que estamos construyendo. Javier asentiu, compreendendo sua hesitacao. No importa o que voce decidir, estaré aquí. Apenas saiba que voce nao está socina. En cuanto él se despediam, Marta sentiu misto de gratidão e confusao. A relacao que estaba se formando entre eles estaba se tornando más complexa do que ela había imaginado. Es decisiones que teria que tomar nos próximos días pesaban mensualmente. Marta se encontraba sentada en el sillón de su pequeño apartamento, con el cheque de Javier en la mano, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. La luz del sol entraba a través de la ventana, iluminando las paredes desgastadas y las fotografías en blanco y negro de su madre. La imagen de su madre sonriendo le recordaba a la mujer fuerte que había sido, y cómo había luchado toda su vida para mantener a flote su hogar. Sin embargo, la situación actual de Marta era desesperante. Las cuentas acumuladas y la presión de encontrar un empleo la tenían al borde del colapso. ¿Qué haría mi madre en mi lugar?, pensó. La respuesta le llegó en un instante. Ella nunca habría aceptado dinero a cambio de su dignidad. Con un suspiro profundo, Marta se levantó, decidida. Tenía que devolver el cheque a Javier. Esa misma tarde, se encontró con él en un elegante café del centro. Marta entró nerviosa, su corazón latiendo con fuerza. Javier la esperaba en una mesa en el rincón, con una sonrisa encantadora que iluminaba su rostro. Llevaba una camisa blanca y un blazer oscuro que acentuaba su porte elegante. A pesar de su nerviosismo, Marta sintió una oleada de calidez al verlo, como si su presencia le ofreciera un refugio en medio de la tormenta. «Hola, Marta. Me alegra verte», dijo Javier, levantándose para darle un beso en la mejilla. «¿Te gustaría un café?» «Sí, por favor», respondió ella, tratando de mantener la voz firme. Se sentaron, y el camarero tomó su pedido. El ambiente era acogedor, pero Marta sentía que su corazón estaba en la garganta. Miró el cheque que había traído en su bolso, su mente luchando entre la tentación de aceptar la oferta y el deseo de mantener su dignidad intacta. «¿Qué pasa? Pareces un poco tensa», observó Javier, su mirada penetrante, curiosa y preocupada. «Javier, hay algo de lo que quiero hablar contigo», comenzó Marta, su voz temblorosa. «¿Sobre el cheque?» «¿Sí? ¿Qué sucede con él?», preguntó Javier, frunciendo el ceño, como si ya intuyera lo que iba a decir. Marta respiró hondo. «He estado pensando mucho en nuestra relación. No quiero que esté basada en dinero. No quiero que sientas que estoy contigo por lo que me ofreces. Quiero que lo que tengamos sea real». Javier la miró sorprendido, sus ojos se abrieron ligeramente. «Marta, no tienes que devolverlo. Yo te ofrecí eso porque quería ayudarte. No lo hice para comprar tu compañía. Lo sé, pero no puedo evitar sentir que eso cambiaría todo entre nosotros. Necesito que sepas que estoy aquí por ti, no por lo que tienes», insistió ella, sintiendo que su corazón se abría en cada palabra. Él la observó en silencio, procesando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. «Entiendo. Y respeto tu decisión. Pero quiero que sepas que mi intención nunca fue hacerte sentir así. Lo último que quiero es que te sientas incómoda en nuestra relación». Marta sonrió, aliviada. «Gracias por entenderme». Los dos continuaron conversando sobre sus vidas,
descubriendo más cosas en común. A medida que el café se enfriaba, la conexión entre ellos se fortalecía. Javier compartió anécdotas de su infancia, momentos que lo habían moldeado como persona. Marta se sintió cada vez más cómoda, riendo y disfrutando de su compañía. Con el paso de las semanas, su relación evolucionó. Se encontraron más a menudo, disfrutando de paseos por el parque y cenas en restaurantes. Javier siempre se aseguraba de que Marta se sintiera cómoda, sin presionarla ni hacerla sentir que debía algo a cambio. La amistad que estaban construyendo era genuina, llena de risas, confidencias y momentos de complicidad. Sin embargo, a pesar de la felicidad que experimentaba con Javier, la situación financiera de Marta no mejoraba. Las cuentas seguían acumulándose y la presión de encontrar un trabajo la mantenía despierta por las noches. A veces, se encontraba mirando la pantalla de su computadora, enviando currículos, pero las respuestas eran escasas. Una tarde, mientras estaba en casa, recibió una llamada de su casera. «Marta, lamento decirte esto, pero necesito que me pagues el alquiler. Ya está retrasado un mes». El corazón de Marta se hundió. «Lo sé, estoy trabajando en ello. Te prometo que tendré el dinero pronto». «Entiendo, pero no puedo esperar más. Si no recibo el pago en una semana, tendré que buscar a alguien más», su casera respondió, su voz seria. La llamada terminó y Marta sintió que el mundo se le venía abajo. Con lágrimas en los ojos, se sentó en el sofá, sintiendo la soledad apoderarse de ella. Quería hablar con Javier, pero no quería que él se sintiera responsable de sus problemas. Sin embargo, la presión era cada vez más intensa, y la idea de perder su hogar la aterraba. Al día siguiente, decidió buscar a Javier. Se encontraron en un parque, donde él la recibió con un abrazo cálido. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó, notando que algo no estaba bien. Marta forzó una sonrisa. «Estoy bien, solo un poco cansada». «¿Cansada? ¿O parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros?», dijo Javier, con preocupación. «¿Qué sucede?». Ella dudó, pero finalmente decidió abrirse. «Javier, he estado enfrentando algunos problemas financieros. Mi casera me ha dado un ultimátum sobre el alquiler, y no sé qué hacer». La expresión de Javier se tornó seria. «Marta, ¿por qué no me dijiste antes? Estoy aquí para ayudarte». «Lo sé, pero no quiero que sientas que estoy utilizando nuestra amistad. Quiero que todo sea natural entre nosotros», respondió ella, sintiendo el nudo en su garganta. «Lo que sea que necesites, podemos encontrar una solución juntos». «No quiero que te sientas sola en esto», insistió Javier, poniendo una mano en su hombro. Marta sintió el calor de su toque, pero también la presión de su propia situación. «No sé si estoy lista para aceptar ayuda de nuevo. No quiero que nuestra relación se convierta en algo complicado. Escucha, no estoy ofreciéndote ayuda como un favor, sino como una forma de cuidar a alguien que me importa. La amistad es también sobre apoyarse mutuamente en los momentos difíciles», dijo Javier con sinceridad. Ella lo miró a los ojos y vio la verdad en sus palabras. Sin embargo, el miedo de ser una carga hizo que se sintiera dividida. «Déjame pensar en ello, por favor». «Está bien, pero no te aísles. Estoy aquí para ti», respondió Javier, su tono amable y comprensivo. Marta se sintió agradecida, pero a la vez angustiada por la incertidumbre que la rodeaba. Sabía que debía tomar decisiones difíciles, pero estaba aterrorizada por el futuro. Mientras caminaban juntos por el parque, sintió que su relación estaba al borde de un precipicio, y debía decidir si dar el salto o retroceder. Marta se encontraba en una encrucijada. La presión de sus problemas financieros la había llevado a un punto de quiebre. Una tarde, mientras hojeaba un periódico en la pequeña cafetería de su barrio, un titular llamó su atención: «Javier Martínez, el empresario polémico, en el ojo del huracán por presuntos fraudes». La noticia era un torbellino de acusaciones y testimonios de antiguos empleados que hablaban de prácticas poco éticas en su empresa. El corazón de Marta se detuvo por un instante.
La imagen del Javier encantador y comprensivo con el que había pasado las últimas semanas contrastaba drásticamente con las revelaciones del artículo. ¿Qué tipo de hombre es realmente?, se preguntó mientras su mente se llenaba de dudas. La conexión que había sentido con él, el respeto mutuo que habían cultivado, parecía desvanecerse ante la sombra de su pasado. Marta sintió un nudo en el estómago. Había estado tratando de construir una relación basada en la honestidad y el apoyo, pero ahora se sentía traicionada. Sin pensarlo dos veces, tomó su abrigo y salió de la cafetería. Necesitaba enfrentarlo. Al llegar a la lujosa mansión de Javier, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. El contraste con su estado de ánimo era abrumador. Llamó a la puerta y, al abrirla, Javier la recibió con una sonrisa que, en ese momento, le pareció casi irónica. «Marta, qué sorpresa. No esperaba verte hoy», dijo él, con un tono despreocupado. «¿Podemos hablar?», respondió ella, con una voz que apenas podía controlar. Javier frunció el ceño, notando la tensión en su expresión. «Claro, pasa, ¿te gustaría algo de beber?» «No, no quiero nada. Solo quiero saber la verdad», respondió Marta, con firmeza. La mirada de Javier se tornó seria. «¿Sobre qué?» «Sobre ti. Sobre tu pasado. Estoy segura de que has leído las noticias», dijo Marta, su voz temblando ligeramente. Javier suspiró, cerrando los ojos por un momento. «Sí, he visto lo que dicen. Es complicado, Marta. No es tan simple como parece». «Complicado. ¿Cómo puede ser complicado que estés involucrado en fraudes? ¿Sabes lo que eso significa para mí? Para nosotros». Su voz se elevó, y las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Marta, por favor, escúchame», pidió Javier, acercándose un paso. «No todo lo que se dice es cierto. Hay intereses en mi empresa que han querido desprestigiarme. Sí, he cometido errores, pero estoy tratando de redimirme». «¿Redimirte? ¿Y cómo se supone que voy a confiar en ti después de esto?» Marta se sentía en un campo minado. Cada palabra que decía parecía un paso más hacia la explosión de su frustración. «Porque lo que siento por ti es real», respondió Javier, con sinceridad en su voz. «Nunca quise que nuestra relación se basara en dinero. Lo que te ofrecí fue una manera de ayudarte, de que ambos pudiéramos beneficiarnos, pero no era mi intención manipularte». Marta se quedó en silencio, procesando sus palabras. «No sé si puedo creer en eso. Mi vida ha estado llena de promesas vacías. ¿Qué garantía tengo de que tú no seas otra de ellas? Te prometo que estoy aquí para enfrentar las consecuencias de mis actos. Estoy dispuesto a colaborar con las autoridades, a limpiar mi nombre. Pero necesito tu apoyo, Marta. Quiero ser mejor, y tú me has inspirado a hacerlo», confesó Javier, su voz llena de emoción. Marta sentía su corazón dividido. Una parte de ella quería huir, mantener la distancia de un hombre que podría ser una decepción más en su vida. Pero otra parte, la que había creído en la posibilidad de una conexión auténtica, quería darle una oportunidad. «Y si todo esto es solo una táctica para salir de tu situación, ¿cómo puedo saber que no estás jugando conmigo? Porque nunca te he tratado como un objeto, Marta. Te he visto, no solo como una mujer hermosa, sino como una persona con sueños y aspiraciones. No quiero que nuestra historia termine aquí», dijo Javier, su mirada fija en la de ella. Marta respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. «¿Y qué propones? ¿Que me involucre en tu redención? ¿Que arriesgue mi reputación por ti? Podemos hacerlo juntos. Podemos crear una fundación, ayudar a personas en situaciones difíciles como la tuya. Usar mis recursos para cambiar vidas, no solo la tuya y la mía, sino de muchos más», sugirió Javier, su voz llena de convicción. La idea resonó en la mente de Marta. Había pasado tanto tiempo sintiéndose impotente ante su situación, y ahora tenía la posibilidad de ser parte de algo más grande. «¿De verdad crees que podemos hacer eso?» «Sí. Quiero que trabajemos juntos».
Mi pasado no define quién soy, y estoy listo para mostrarlo. Pero necesito que confíes en mí, respondió Javier, su tono más suave ahora. Confianza. Es algo difícil de construir, murmuró Marta, mirando hacia el suelo. Pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú también lo haces. Javier sonrió, aliviado. Entonces hagámoslo. Empecemos a trabajar en la fundación de inmediato. Juntos, podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y así, en medio de la incertidumbre y las sombras del pasado, Marta y Javier comenzaron a trazar un nuevo camino. Se comprometieron a transformar su relación en una alianza que no solo buscaba redención personal, sino también un impacto positivo en la vida de otros. Mientras conversaban sobre los objetivos de la fundación, el aire se llenó de esperanzas renovadas. Marta se dio cuenta de que a veces los caminos más oscuros pueden conducir a las oportunidades más brillantes. Y aunque su corazón aún guardaba cicatrices, sentía que, con Javier a su lado, estaban listos para enfrentarse a cualquier adversidad. La noche se cerraba sobre la ciudad, pero para Marta y Javier, un nuevo amanecer comenzaba a dibujarse en el horizonte, lleno de posibilidades y promesas, donde el amor y la redención se entrelazaban en una danza que apenas comenzaba.